Del segundo parcial, así que por favor ponerse las pilas, comenzar a estudiar desde ahora. Lo primero que vamos a ver es la fisiología renal. Bueno, a ver, cuando hablamos de riñones, hablamos de líquido, hablamos de orina, hablamos de todo lo que es el equilibrio del medio interno en cuanto a líquido intracelular, extracelular. Cuando hablamos de riñones, también hablamos en general de un equilibrio. Y ese equilibrio significa siempre hablar de homeostasis. Recuerden que cada uno de nuestros órganos, aparatos, sistemas, tienen como finalidad mantener un equilibrio, mantener la homeostasis. En este caso, repito, la función renal tiene que ver con el manejo de los líquidos corporales. Y cualquier desequilibrio de volumen y de composición de los líquidos nos va a llevar a la enfermedad. Entonces, comenzamos diciendo que tanto la ingestión y la pérdida de líquidos están equilibradas durante las situaciones estables. Es decir, todo lo que ingerimos como líquidos durante 24 horas, la misma cantidad de líquido se tiene que eliminar. De una u otra manera se compensa y se elimina la misma cantidad que se ingiere. Obviamente que aquí hay un poquito de problema cuando la persona ingiere menos de lo necesario y ahí ese equilibrio el organismo tiene que hacer mucho esfuerzo para mantenerlo. Entonces el mecanismo más importante para la regulación de los líquidos es la eliminación de este mediante lo que es la modificación de la pérdida renal. Es un momento muy importante porque si la persona consume más líquido de lo que debe, el riñón eliminará más líquido de lo normal. Y si la persona ingiere menos líquido, los riñones van a eliminar menor cantidad de líquido para compensar. Por lo tanto, el volumen urinario puede reducirse hasta medio litro al día. Eso es muy poco, muy malo en una persona deshidratada. O puede aumentar, esto es una exageración, pero es real, hasta 20 litros. Esto es un extremo, es una patología muy grave, pero lo ponemos porque grafica un poquito lo que puede hacer el riñón para compensar pérdidas e ingestas. Entonces, esta capacidad de los riñones para ajustar la pérdida con el fin de igualar la ingestión no solamente afecta al volumen, sino también a la composición, es decir, a los electrolitos, sodio, cloro, potasio principalmente. Por lo tanto, yo tengo una cantidad de ingreso de líquidos y voy a tener la misma cantidad de egreso, ¿sí? Me entra o me sale la misma cantidad en 24 horas. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el balance de agua, pero quiero recalcar que estos volúmenes no son, he copiado lo que está en el libro, pero no son los más correctos para una ciudad como la nuestra, que es cálida. Bueno, en general, una persona consume en promedio 1.600 mililitros de agua, aunque esto debería ser más, por eso les digo, esto no es lo correcto. Por los alimentos, combustión de los alimentos, unos 500 ml. Por el metabolismo de los alimentos se generan unos 2000, perdón, unos 200 ml, que nos da un promedio, vamos a decir, mediante estas tres vías de ingesta de 2.300 mililitros día. Bajo las mismas circunstancias, una persona normalmente orina alrededor de 1.400 ml, por la materia fecal entre 100 y 200, y por la evaporación cutánea y pulmonar. Acabamos de ver en el anterior capítulo que para humidificar el aire se necesita pues pérdida de líquido. Bueno, esa es una de las formas en las cuales se pierde líquido. Son más o menos 800 ml
Obviamente que esto varía dependiendo de la zona en la que uno vive, porque en una ciudad caliente como la nuestra hay mayor evaporación y mayor sudoración. Y esto está reflejado acá de la misma manera. Entonces, casi siempre las ingestas van de la mano con las pérdidas, ¿sí? Las ingestas van de la mano con las pérdidas. El líquido corporal total se distribuye, y esto ya lo habíamos visto en las primeras clases, de la siguiente manera. Una persona tamaño promedio, peso promedio, el 60% de su peso es agua y eso lo hemos manifestado varias veces. Quiere decir que si una persona pesa 70 kilogramos, su composición corporal es de 42 litros de agua y este líquido se distribuye en los siguientes compartimientos. Dos principales, el líquido intracelular, que corresponde al 40% de este 60, es decir, 28 litros. Y el otro 20% de este 60 es el líquido extracelular, que son más o menos 14. De este líquido extracelular, o sea, de estos 14 litros, se van a dividir tres cuartas partes el líquido intersticial, es decir, todo lo que está entre las células, y una cuarta parte de estos 14 litros, más o menos 3 litros y fracción, que corresponde a lo que es el plasma. Y como estamos hablando de plasma, no podemos dejar de mencionar de algo que ya vimos, de lo que es el hematocrito, y el hematocrito es la relación que hay entre el volumen de plasma precisamente y los glóbulos rojos. Digo los glóbulos rojos porque son el principal componente de la sangre. Entonces, 60% de la sangre es plasma, 40% son los elementos formes, de este 40% el 99,9 es glóbulos rojos. Por lo tanto, sabemos muy bien que el hematocrito es la relación porcentual entre ese líquido, ese plasma y los elementos formes, principalmente los glóbulos rojos, que corresponde, habíamos dicho, y esto ya lo saben ustedes, un número redondo, 40%, más menos 4, en algunas zonas menos 5, en relación al varón, perdón, y 40 menos 4 menos 5 si ustedes quieren, en la mujer. Y que en la anemia grave el hematocrito puede caer hasta cifras inferiores de 10%. Esto es muy severo y dependiendo de la velocidad de esa pérdida, pues puede o no comprometer la salud de esa persona. El otro extremo, la policitemia, hematocritos arriba de 60%, 65 o más, hablamos de policitemia. Todo esto ya lo habíamos visto. Entonces, cuando hablamos del compartimiento intra y extracelular, cuando hablamos del medio interno, sabemos muy bien que la célula tiene una membrana celular que va a separar lo que es el líquido intracelular del extracelular y que además estas membranas celulares tienen los conductos, ¿verdad? Por donde va a pasar agua, los canales proteicos. Y además, recuerden que también tenemos el líquido intersticial que va a estar rodeando a todas las células de nuestro organismo. Y también ya sabemos que la concentración de estos líquidos intracelular y extracelular varía en proporción. Sabemos y hemos repetido hasta el cansancio que hay mucho más potasio al interior de la célula, hay mucho más sodio en el líquido extracelular. Y también ya hemos visto que la permeabilidad de estas sustancias depende de la diferencia de concentración, que la permeabilidad para las proteínas es muy escasa y que más bien las proteínas juegan un papel muy importante en la acción
osmótica. Por lo tanto, la concentración de agua y la osmolaridad de los líquidos intra y extracelular son iguales, pero hay diferencia de concentración que es un aspecto totalmente diferente. Y aquí tenemos esta relación sodio más o menos 10 milimoles por litro al interior de la célula, por fuera 142, 144, como habíamos visto. El potasio, 140 de potasio por fuera, perdón, por dentro de la célula y por fuera 4. De la misma manera, el cloro intracelular es apenas 4 milimoles y 108 por fuera, etcétera. Ahora, la distribución del líquido intra y extracelular depende sobre todo del movimiento osmótico, depende sobre todo de la composición, eh, de la osmolaridad de los electrolitos principalmente. Y estos conceptos son básicos y fundamentales y los tienen que dominar. ¿Qué es una solución isotónica? ¿Qué es una solución isotónica? Bueno, una solución isotónica, pregunta de examen, es si colocamos una célula cualquiera, en una solución isotónica, no se desarrolla ninguna fuerza osmótica, es decir, ni sale ni entra líquido para ningún lado. Por lo tanto, esta célula mantiene su osmolaridad. ¿Qué ejemplos de soluciones isotónicas tenemos? Bueno, el suero fisiológico que tiene el cloruro de sodio al 0,9% es isotónico. La glucosa al 5%, que es un suero también, es una solución isotónica. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan como futuros profesionales en salud. Una solución es hipertónica, fíjense ustedes, cuando colocamos la misma célula en una solución hipertónica, debido a la fuerza osmótica, el agua va a salir de la célula porque hay menor concentración que en el recipiente. Por lo tanto, osmóticamente, la célula se va a deshidratar, ¿sí? La célula se va a deshidratar. Por ósmosis, el líquido fluye de donde hay menos a donde hay mayor concentración. Entonces, el movimiento osmótico es de deshidratación. ¿Y de qué me sirve eso en la práctica clínica? Si yo coloco a una persona, si yo coloco a una persona en el hospital una solución hipertónica, puedo estar ocasionando deshidratación celular y eso es muy grave. Una solución se considera hipertónica, o perdón, hipotónica, cuando colocamos la misma célula y debido a diferencias de concentración, eh, de donde hay menor concentración, el agua va a pasar a donde hay mayor concentración. Entonces, la célula se va a terminar hinchando, va a ganar líquido, va a entrar líquido. Y esto obviamente tiene su riesgo porque la célula puede reventar. Entonces, ¿eso cómo se traduce? Si yo coloco un suero hipotónico a una persona, voy a ocasionar edema celular y eso puede ser bastante grave. Es por eso que tenemos que tener todo el conocimiento necesario para saber utilizar las diferentes sustancias o soluciones en los pacientes. Bien. Algunos factores que pueden provocar cambios importantes en los volúmenes extracelular e intracelular son
por un lado, la ingestión de grandes cantidades de agua. Hay personas que o lo hacen voluntariamente, no sé, por jugar o por algo. Es decir, no se trata de consumir mucho líquido así por así. Todos tenemos un requerimiento basal, pero hay personas que lo hacen y exageran, o hay otras personas que tienen trastornos mentales y toman demasiado líquido. El otro extremo, personas que consumen muy poco líquido o que tienen pérdidas de líquido y no reponen adecuadamente. La infusión intravenosa de diversas soluciones, con y sin motivo, en esta ciudad están acostumbrados muchas personas a hacerse colocar suero por cualquier motivo, inclusive innecesariamente, pensando que es alimento y el suero pues es agua solamente. O en situaciones patológicas, pérdidas de grandes cantidades de líquido, es decir, por una diarrea, tubo digestivo, o la pérdida de cantidades anormales de líquido por sudor o por la orina, problemas renales, por sudor, personas que tienen una, no sé si decir buena o mala costumbre de ir al sauna y piensan que sudando un montón van a curarse, no sé de qué enfermedades, pero bueno, lo único que consiguen es hidratarse, deshidratarse. ¿Qué es el edema? Es la presencia de líquido fuera de lo permitido, de lo común, de lo normal, en los tejidos corporales. Puede haber edema extracelular, que es el más frecuente, pero también puede haber edema intracelular, que por suerte no es muy frecuente, pero es muy peligroso. El edema intracelular es un aumento de líquido al interior de las células. Bueno, dependiendo de qué célula estamos hablando, puede ser mucho más peligroso en ciertas células, como las células del cerebro, es tremendamente peligroso. Y existen dos situaciones en las cuales puede haber un edema intracelular: la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y la falta de nutrición adecuada de la célula. En ambos casos tiene que ver con una muy mala alimentación, pero quiero aclarar que no es porque 2, 3, 4 días uno come mal, uno come, va a suceder esto. Estos son cuadros crónicos que duran semanas o meses. Cualquiera de estas dos situaciones va a alterar la osmolaridad y va a provocar ingreso de sodio a la célula, y el sodio lo que va a hacer es atraer agua y ocasionar el edema intracelular. En los tejidos inflamados también se produce momentáneamente edema intracelular, pero al ser una zona muy delimitada, muy eh, eh, pequeña, vamos a decir, en cuanto a extensión, normalmente esto no ocasiona grandes problemas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo más común? Es el edema extracelular. Aquí tengo un vaso sanguíneo, los redonditos rojos son los glóbulos rojos, los verdes son las proteínas, y esto obviamente es el agua. Y aquí abajo tenemos el capilar linfático. Bueno, ¿qué es lo que normalmente sucede? Que hay un intercambio de agua normal y natural en todos los capilares, pero absolutamente en todos. Y ahora ya les había dicho que el 90% del líquido que sale para nutrir el tejido, el 90% retorna gracias al efecto osmótico de estas pelotitas azules, o perdón, verdes, que representan a las proteínas y principalmente a la albúmina. Y hay un 10% de este contenido que sale a nivel capilar que no vuelve, no se reabsorbe, pero ese 10% se elimina por nuestro capilar linfático, que ya hemos dicho, hemos hablado en más de una oportunidad, corresponde a, por comparación,
a un sistema de drenaje de alcantarillado, por ejemplo, de nuestra ciudad. Entonces, este sistema debe funcionar a la perfección para evitar que esto falle. Y si lo trasladamos al mismo ejemplo de la ciudad del alcantarillado, cuando una alcantarilla se tapa, se obstruye porque la gente cochina bota basura en la calle, ¿cuál es la consecuencia? Cuando llueve, pues se produce una inundación, ¿verdad? Y ahí le echamos la culpa a las autoridades, a Tongo, a todo el mundo, pero el verdadero culpable en este caso es el propio ciudadano. Bueno, trasladando ese ejemplo, una de las causas por las cuales, por ejemplo, se produce edema es el bloqueo de este sistema capilar, ¿no? Entonces, las dos causas que van a producir edema extracelular es una exagerada salida de líquido, una exagerada salida de líquido más allá de la capacidad de absorción que tiene el capilar y lo que les decía hace rato, la incompetencia de el sistema de drenaje linfático de reabsorber ese famoso 10% que les decía que, que, que no vuelve, que no se reabsorbe al capilar y que normalmente vuelve a la circulación, pero por la vía de los capilares linfáticos. Pero como aquí hay una traba, una tranca, una alteración, esto no sucede y ese líquido se empieza a acumular y eso va a producir edema. Uno de los ejemplos clásicos precisamente del bloqueo linfático es esto que ven acá. Aquí tenemos un miembro izquierdo normal y aquí tenemos un miembro izquierdo que tiene eh, bloqueo en el drenaje linfático y eso ocasiona este edema crónico, es un edema duro, frío y que se relaciona a una enfermedad llamada filariasis. La filaria es un nematodo, es un parásito que ingresa por la sangre y se acomoda en los tejidos linfáticos y los obstruye, ocasionando esta enfermedad llamada filariasis. Resumen de las causas de edema extracelular. Pregunta de examen. Uno, el aumento de la presión capilar. Cualquier circunstancia que aumente la presión capilar, es decir, la presión de salida, produce edema. Ahí hay varias situaciones. Eso no lo pregunto. Los títulos sí. Dos, la elevación de la presión venosa eh, causada por problemas cardíacos principalmente. Tres, perdón, punto dos, la disminución de las proteínas plasmáticas. Ustedes saben muy bien que la albúmina ejerce un efecto osmótico que evita la salida de líquido. Entonces, cualquier pérdida de proteínas por la orina, en el síndrome nefrótico, pérdidas de proteínas por la piel en personas que han tenido quemaduras o heridas extensas, o perdón, quemaduras extensas o heridas, y la síntesis insuficiente de proteínas. Esto se ve en enfermedades del hígado, como la cirrosis. Punto 3, un aumento de la permeabilidad capilar, toxinas, infecciones, avitaminosis, quemaduras, van a ocasionar reacciones en la cual los capilares se abren más de lo normal y permiten la fuga o salida masiva de líquido. Y cuatro, obstrucción del drenaje linfático. Aquí está lo que vimos en la anterior diapositiva, la filariasis, el cáncer que puede obstruir, de hecho siempre, casi siempre lo hace, la circulación linfática, cirugías previas y por último, ausencia o anomalía congénita de los vasos linfáticos. Dicho sea de paso, una persona que tiene este problema, sus días después del nacimiento están muy, pero muy contados. Ahora, esto que hemos visto hasta aquí resulta muy, muy grave porque eh, sería muy fácil que en cualquier órgano
nos aparezca un edema o hinchazón y órganos tan nobles como los riñones, el hígado, el corazón, no van a tolerar esto y, como quien dice, pueden renunciar y ahí viene la enfermedad seria, severa. Pero esto no, en la práctica no es tan así porque en realidad existen mecanismos de seguridad muy, pero muy efectivos que evitan el edema. Existen tres, son varios, pero son tres los más importantes. Por ejemplo, la distensibilidad de los tejidos es muy escasa, es decir, cuando empieza a acumularse líquido en la mayoría de los tejidos, estos tejidos no tienen la capacidad de ir acumulando, acumulando líquido. Caso contrario, realmente los tejidos, los órganos acumularían demasiado líquido y esto llevaría a una persona al shock. Entonces, esta falta de distensibilidad de los tejidos evita una mayor acumulación de agua. Dos, el flujo linfático aumenta. Si en la ciudad tuviéramos un sistema de alcantarillado que cuando llueve se prenda, no sé, algún motor y drene con mayor rapidez, les aseguro que nunca jamás en la vida nos inundáramos. Bueno, en la vida real esto no sucede, pero en el cuerpo humano el flujo linfático puede aumentar hasta 10 o 15 veces su drenaje, lo cual facilita un movimiento osmótico mucho mayor, aportando en el anterior caso 3 milímetros de mercurio más 7 en este caso, ya hasta ahí entre 10 o más milímetros de mercurio de seguridad para evitar el edema. Y finalmente, un buen flujo linfático se termina llevando cualquier proteína que pueda haber en este segmento, eh, ayudando a un mejor flujo o lavado del flujo linfático debido a una acción del sistema osmótico que es dado por las proteínas, como por ejemplo principalmente el albúmina. Entonces, la combinación de estos factores nos da 17 milímetros de mercurio de factor de seguridad antes de que se produzca el edema. Es decir, para que se produzca edema, debo tener por arriba de 17 milímetros de mercurio, 18, 19. Cuanto más alto está, más salida de líquido. Pero ya estos 17, ténganlo por seguro, constituye un importante sistema o mecanismo de defensa de edema. Bien, vamos a ver la formación de la orina y la filtración glomerular. Esto, chicos, es un glomérulo, es la unidad funcional del riñón. Quiero que presten mucha atención. Voy a volver para atrás. No, tendría que volver mucho atrás. Esta es la cápsula de Bowman. Si esta es la arteria que, esta de abajo es la arteria que entra, la aferente, perdón, sí, la aferente y esta es la eferente. Eh, Esto funciona como un capullo, como un ovillo, con la situación en que todo lo que llega por esta arteria a este lugar, todo, absolutamente todo se va a filtrar por una membrana que es esta, la membrana basal del glomérulo. Y al filtrarse, pues obviamente el riñón en sociedad, digamos, con el resto del cuerpo humano, va a definir qué es prioridad y qué no es prioridad. Es decir, qué elementos se reabsorben porque la persona ya está programada, qué sé yo, para trabajar, para estudiar, etcétera. Entonces va a necesitar que se reabsorban ciertos elementos como agua, sodio, electrolitos, etcétera. Y lo que no se necesita se elimina. Entonces, el riñón es el principal órgano excretor junto con el sistema respiratorio y la piel. Tenemos dos riñones que forman la orina. Esta orina se desplaza por los uréteres hasta la vejiga donde se almacena y se va a evacuar por un reflejo de micción del cual ustedes ya conocen, pero lo vamos a ver más adelante.
Fíjense ustedes la cantidad de la cantidad de sangre que expulsa el riñón, el corazón, perdón, un buen porcentaje, el 22% se va a ir a los riñones, siendo que los riñones son tan pequeños, ¿por qué reciben tanta sangre? Bueno, la explicación es porque toda esa sangre que va a los riñones no necesariamente se va a evacuar, es decir, toda esa sangre no necesariamente está yendo a alimentar, no me sería esa palabra, no está yendo a alimentar al órgano, sino está yendo a limpiarse, a purificarse, ¿sí? Entonces, por eso es que siendo los riñones dos órganos muy pequeños, tienen un flujo renal muy grande de sangre. Y esto es lo que sucede. Ahí tenemos a la unidad funcional que es la nefrona. Quiero que presten atención. Esto es una nefrona. Aquí llega la sangre por la arteria aorta. Va a dar la rama renal. La rama renal se va ramificando y va a dar lugar a esto que es la arteriola aferente que entra a este, eh, ¿cómo se llama? Capullo, no sé cómo quieren llamarle, ¿sí? Y por acá sale. Entonces todo entra por aquí, se forma esta red capilar y se filtra y todo lo que no se filtró sale por acá. Entonces, esto que sale por acá, quiero resaltarlo, es esta arteria de aquí mismo. Pero fíjense cómo esta arteria no se va directo a la rama renal, no sé, sino que forma aquí una red capilar peritubular, lo mismo que la cápsula de Bowman, que es esta, se va a formar esta red capilar peritubular, ¿sí? ¿Y por qué es importante que estos dos estén en contacto? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay dos características fundamentales distintivas de la circulación renal. Uno, lo que ya dijimos, la elevada proporción de flujo de sangre que le llega, que no tiene relación alguna con el tamaño de los riñones, que apenas son 300 gramos. Y la otra es la presencia de dos lechos capilares. El primero, que lo hemos visto, que es el capilar glomerular, el lecho capilar glomerular, que es donde se va a filtrar toda la sangre. Y el segundo es ese que está marcado ahí, eh, la red capilar peritubular. Ya vamos a ver cuál es la importancia de esta red peritubular. Bien, chicos, vamos a quedar aquí para el día martes, por favor. Se van a acordar. Sáquenle una captura y me avisan. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Quieren que las publique las notas la próxima semana? Sí, Bien, Sí, la vamos sí, a publicar en la vitrina de de la puerta y de la carrera para que todo el pueblo la vea. sí. ¿Tienen alguna pregunta de este tema? doctor, ¿va a enviar las diapositivas? Ah, sí, 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 sí. Mañana, por favor, todo. Bien, chicos, estudien, por favor. Ah, una cosita. Los grupos del día jueves y viernes hay una circular. Vamos a tener que hacer la exposición virtual. No queda otra, lo siento, no es mi culpa. Pero si alguien no va a clases y tiene todo el respaldo de que había una autorización o una nota de las autoridades, y no quiero problemas, así que lo vamos a hacer virtual. Van a coordinar, por favor, con las auxiliares. ¿Listo? Listo, chicos. Nos vemos. Nos vemos.